Mauricio Belón, y lo voy a decir de una forma coloquial para que muchos de mis estudiantes alcancen a dimensionar. Mauricio, si tú me lo permites por la confianza que te tengo. Uno se alegra y se emociona mucho cuando vemos al Chicharito jugar en Inglaterra o en otros países. Pues Mauricio es un mexicano que ha sido famoso y ha puesto en alto el nombre del país, de México, como un gran científico. Él estudió, si no mal recuerdo, en la UAM, y después hiciste estudios de posgrado, de maestría y doctorado en la Universidad de California, en Davis. Y por azares del destino estuviste muy bien conectado con el profesor doctor José Sarucán, hoy director o presidente de la CONABIO en México. Y esto le ha permitido a Mauricio incursionar en el mundo internacional, estando en Filipinas, en el Instituto Internacional del Arroz, en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en CIMIT, también desde una perspectiva internacional. De ahí es donde yo tuve la fortuna de colaborar con Mauricio en el Centro de Estudios Económicos del CIMIT, allá en Texcoco. Después Mauricio se fue con un contrato al IPGRI, o en el Bioversity, después cambió de nombre, no, Mauricio, en Roma. Yo fui a hacer estudios de posgrado a Alemania, y me encantaba ir a visitar a Mauricio en Roma, y yo les he hablado de la agrobiodiversidad y la agrobiodiversidad italiana y aquel gourmet que tiene Italia, gracias a Mauricio, que me recibía en Macarese, si no me equivoco, en Roma, Mauricio, ¿verdad? Y él tenía bien recibirme, brindarme su afecto, él y su esposa, y aparte comentar de Mauricio la tesis. Ha ido y vuelto Mauricio, pero creo que el país se debe de sentir muy orgulloso de tener un mexicano en las grandes ligas, ¿no? Ahora es profesor de un instituto, ahorita nos dirá bien Mauricio en qué instituto, en la Universidad Estatal de Arizona. Mauricio, pues muchísimas gracias, de verdad un orgullo ser yo parte de ese legado que has dejado, o esa escuela que has dejado a nivel nacional. Muchísimas gracias, Mauricio, pues te paso los controles, ya está la presentación tuya y yo con mucho gusto la voy transmitiendo. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, profesor Araujo, por la invitación a esta celebración, que me da mucho gusto. Es un placer siempre para Javier, pues como yo le digo, siempre lo que él me pida lo haré, si lo puedo hacer. Nada más quiero comentar que me acuerdo muy bien, una de sus visitas fuimos a ver la capilla, fuimos a ver el Vaticano y la Capilla Sixtina, pararnos muy temprano para estar en la cola, muy, muy temprano. Pero bueno, esas son otras historias. Como digo, me da mucho gusto. Yo estuve previamente, como decía Javier, en varios lugares. Previamente en México estuve en la CONABIO, en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, una gran institución que tiene México, que también de clase mundial. Y actualmente estoy en el Swedish Center for Sustainable Food Systems en la Universidad Estatal de Arizona. Y lo que les voy a platicar es algo que ya venía yo haciendo previamente, pero que es una parte importante de lo que estamos haciendo aquí en este centro. Para mí es una experiencia también muy interesante porque siempre he trabajado en México y en otros países, sobre todo en África y en Asia, y esta es mi primera experiencia de trabajo en los Estados Unidos y con los sistemas alimentarios de Estados Unidos. Lo que es muy interesante también es ver que creo que nuestra perspectiva puede ser también muy útil porque la agricultura norteamericana es mucho más diversa de lo que pensamos. Siempre pensamos que todo es agribusiness, y sí es muy importante, pero existen muchos otros nichos y que tienen mucho que ver también con propuestas de agricultura más sustentable y que son muy, muy interesantes. En fin, entremos mi presentación, que de hecho le cambié un poquito el nombre, pero es contabilidad de costos verdaderos, y yo creo que ahí me faltó decir en sistemas alimentarios, ¿no? Se puede hacer esta contabilidad en muchísimos otros sistemas, pero es contabilidad de costos verdaderos en sistemas alimentarios, y un poco es decir, bueno, cómo tomar mejores decisiones sobre los alimentos que producimos y consumimos, ¿no? Que eso creo que es cada vez más importante. Bueno, ya hablamos mucho este profesor Yunes habló del COVID, de la COVID, etcétera. Pero bueno, un tema que además también en la COVID se vio todo este problema de muchas de las comorbilidades, etcétera, que son resultados de los sistemas alimentarios y no lo debemos olvidar.
Entonces, en esto, tú lo manejas, Javier, das la siguiente. Sí, Mauricio, con gusto. Tú me indicas. Sí, adelante, la siguiente. Adelante. Ok, bueno, entonces les voy a dar una pequeña introducción. Yo creo que para empezar hay que decir, vamos a decir casi lo obvio, uno de los grandes logros de los últimos 100 años, y aquí no estoy hablando del último siglo, sino de los últimos 100 años, ¿no? que hemos tenido, ha sido el aumento sustancial de la oferta de alimentos a nivel global, y que además esto ha tenido una reducción concomitante en su precio. Creo que eso es algo clarísimo que ha sucedido en México, que ha sucedido globalmente, salvo hay, obviamente, todavía existen muchos lugares con gente que padece de inseguridad alimentaria, pero en general esto ha sido uno de los grandes logros de la agricultura, vamos a decir, de los sistemas agrícolas y alimentarios en los últimos 100 años. Y estos logros están estado asociados con grandes cambios en estos sistemas alimentarios, y que están en especial con este gran desarrollo de la agricultura industrializada, cambios en los patrones de la dieta y, como decía, una disponibilidad de alimentos más baratos. Sí. Ok, pero entonces les doy un ejemplo, y esto es, no sé si conocen este lugar, este es un website fantástico que se llama Our World in Data, y es un lugar fantástico, cuando lo necesiten es muy útil ir, y allí hay una cantidad de información estadística de diferentes ámbitos, y pues es muy útil. Entonces saqué estas gráficas de allí, y en la parte izquierda de la lámina les presento estos son datos para México de 1961 a 2018, y ustedes pueden ver la producción de cereales que se ha dado en México, en 2018, perdón, y como ven ha habido un incremento muy importante, o sea, bastante importante, de menos de 10 millones de toneladas en 1961 a 35 millones, más de 35 millones de toneladas en 2019. Asimismo, no solamente ha sido un incremento muy importante en la producción de cereales, sino también la producción de carne. Estamos aquí hablando de diferentes tipos de carne, tanto de ganado vacuno como de pollos, etcétera, ¿no? Y ustedes también pueden ver allí un incremento increíble, ¿no? de 1 millón de toneladas en 1961 a 7 millones. O sea, se dan ustedes una idea de cómo ha aumentado la producción y la disponibilidad, al menos la producción de alimentos, y aquí nada más estoy refiriendo a estos dos, pero ha sido increíble. La que sigue, por favor. Al mismo tiempo, y aquí esta es una gráfica un poquito más complicada, que también viene de la misma fuente, podemos ver que aunque hay mucha variación, porque son estos commodities, pero en general lo que podemos ver es que ha habido una reducción en el precio. Entonces, estos son datos de 1940 a 2016, y podemos ver que sobre todo en la parte de abajo, que tiene que ver con con el trigo, el arroz, el azúcar, el puerco, ha ido la tendencia, aunque tal vez no con tanta variación no se ve tan claro, pero sí ha habido una tendencia descendiente de estos precios. O sea, quiere decir que hemos tenido precios mucho más, los precios de los alimentos, y en este caso los commodities, que son la base de muchos de los alimentos que tenemos, ha ido descendiente. Ahora sí, la que sigue. Esto a su vez, pero esto ha estado asociado también con como decíamos, esta agricultura, el desarrollo de la agricultura industrializada en diferentes niveles, no todo, obviamente. Una cosa muy interesante aquí es una comparación de la cantidad de fertilizantes nitrogenados por hectárea que se utilizan en México y en Estados Unidos. Como ven, también el uso ha ido aumentando en México, y obviamente es mucho mayor en Estados Unidos, pero aún así, como pueden ustedes ver en la gráfica, se va acercando. Pero sobre todo, y además, de hecho, a mí me sorprendió cuando vi los datos del uso de plaguicidas por hectárea en México y en Estados Unidos, donde se ve cómo el uso de plaguicidas en México se ha disparado a partir de 2003 o 2004. Y sobre todo si tomamos en cuenta que la distribución de estos plaguicidas probablemente no es homogénea, sino que se concentra en zonas particulares de México,
Esto nos habla de que existen costos ambientales, y eso lo tenemos un poquito más tarde, más adelante, que hay costos ambientales, creo que muy importantes, sobre todo en ciertas áreas del país, ¿no? Adelante. ¿A qué sigue, por favor? Ahora, yo creo que aquí recuerdo a mi abuelita que siempre decía que lo barato cuesta caro. Y entonces, creo yo que, y es importante que vemos que nosotros como consumidores, productores y como miembros de la sociedad en general, ya nos estamos a dar cuenta de que estos logros de esta gran producción y de estos costos más baratos pueden ser más costosos de lo que hemos pensado de muchas maneras. Y como decía mi abuelita, pues lo barato cuesta caro. Claro, y eso creo que es cierto para gran parte de nuestra comida barata hoy en día en todo el mundo. Y aquí les doy dos gráficas en la parte derecha de la lámina. Una es el incremento, también de la misma fuente, el incremento de las muertes atribuidas a la obesidad entre 1990 y 2017, que aumentó, que prácticamente se duplicó en México. Sí, o sea, ustedes ven allí, ustedes pueden ver, pues, pasó del 8% al 16%. O sea que, la obesidad está íntimamente ligada con los sistemas alimentarios. O sea, allí no hay duda. Por otra parte, esto no solamente tiene que ver con el impacto de estos sistemas alimentarios sobre la salud humana, sino también en la parte inferior podemos ver los costos ambientales que está generando. Aquí estamos hablando en general de la agricultura, donde el sector agrícola produce 26% de los gases de efecto invernadero a nivel global, 50% utiliza el 50% de la tierra arable, de la tierra habitable, fuera de los desiertos y las zonas frías de hielo, utiliza el 70% de la agua fresca global, contribuye en un 78% a la eutrificación, esto es de la agua de los océanos y las aguas dulces. Esta eutrificación es precisamente la contaminación del agua por nutrientes, y está asociado a una reducción sustancial de la biodiversidad, ¿no? Además, ahora la biodiversidad básicamente se concentra como ustedes pueden ver, en el ganado, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, si bien es cierto que producimos una gran cantidad de alimentos, que en muchos casos es mucho más barata la comida, estos logros vienen íntimamente ligados a costos, tanto humanos como ambientales, que nos estamos dando cuenta que están pasando. La que sigue, por favor. Entonces, esto nos lleva a hacernos, creo yo, tres preguntas muy importantes. ¿Qué tan costosa realmente es la comida que producimos y consumimos? Y cuando hablamos de costos, no solamente debemos de hablar de costos monetarios, sino también de todas estas externalidades, estos impactos positivos o negativos que existen y que como sociedad estamos o pagando o beneficiando. Otra vez, ¿cómo medimos estos costos? Particularmente cuando tenemos muchísimos de estos costos no están en el mercado, como decimos, son externalidades, y entonces no se toman en cuenta. Y ¿cómo podemos usar esta información? Si podemos dirimir estos costos, etcétera, saber cuáles son. ¿Cómo podemos usar esta información para tomar mejores decisiones sobre nuestros sistemas alimentarios? Entonces, para responder a estas preguntas, lo que sigue, para responder a estas preguntas les voy a hablar y ese es el tema fundamental de mi presentación hoy, de una técnica que ha aparecido a partir como del 2010, 2005, 2010, que sintetiza un gran conocimiento, no es que sea totalmente nueva, que es lo que se llama la contabilidad de costos verdaderos, que en inglés se le llama True Cost Accounting, TCA por sus siglas en inglés, y esta contabilidad de costos verdaderos constituye un marco conceptual y metodológico para responder a las preguntas que yo les puse allá en la lámina anterior. Como decíamos, este método de contabilidad de costos verdaderos es un marco de evaluación económica que va más allá de las métricas financieras habituales y que trata de incorporar impactos humanos, sociales y ecológicos más amplios
de las actividades, de las actividades asociadas con los sistemas alimentarios, tratando de medir lo que realmente importa. Entonces, la idea es, como ustedes ven, como les decía, es hacer muy clara y visible muchas de estas externalidades, estos efectos no compensados de ciertos agentes sobre la sociedad. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí les voy a dar una pequeña, les voy a hablar un poco más de esto, voy a entrar un poquito más hablando de esta contabilidad de costos verdaderos. Entonces, un punto muy importante es decir que solo tomar en cuenta los rendimientos, las ganancias, las calorías o las proteínas, que son básicamente las métricas que generalmente usamos para juzgar el éxito y qué tan idóneos son nuestros sistemas alimentarios, realmente es engañoso y genera consecuencias y costos generalizados no deseados. Y yo creo que ese es un tema muy, muy importante. Y estos gastos no deseados tienen que ver con la equidad, con la salud humana y con el medio ambiente. Y yo creo que también es muy importante tomar en cuenta que, aunque hemos hablado mucho ya del impacto ambiental, yo creo que hay que tomar en cuenta que es todo este impacto sobre la salud humana y sobre todo más sobre la equidad, ¿no? ¿Quién se beneficia? ¿Cómo se beneficia? ¿Quién paga? ¿Cómo paga? ¿No? Entonces, si por ejemplo los trabajadores agrícolas, que son los que están siendo expuestos a estos plaguicidas, que como ven han subido, su uso ha subido muy importante, de manera muy importante en México, pues pocas veces se les toma en cuenta los costos. Sabemos, por ejemplo, que parece ser que hay cada vez más evidencia de que ciertas enfermedades como el Parkinson están asociadas a la exposición con plaguicidas. Entonces, pero estos casos no se toman en cuenta. Entonces, por ejemplo, ahora en México hablamos mucho del gran éxito de la agricultura de exportación, pero realmente hay que preguntarnos cuáles son estos costos amplios de esta agricultura de exportación. Estos, como les dije, estos costos permanecen ocultos, sobre todo cuando tomamos decisiones sobre qué alimentos comer, comprar, apoyar y subsidiar, y también de cómo estructuramos los entornos institucionales y los marcos regulatorios asociados donde se llevan estas decisiones. Y esto tiene como consecuencia consecuencias negativas para la sociedad en general y para nosotros en particular. Como ya les había yo dicho, generan externalidades negativas. Y esto no lo estamos tomando en cuenta. Pero también no hay que verlo todo de una manera negativa. También hay una parte muy importante que también hay externalidades positivas, pero que también se están ignorando, así como muchos de los beneficios, que generan los sistemas alternativos de producción de alimentos como la agricultura orgánica o la contribución de los pequeños agricultores, no se reconocen. Y al no reconocerse, porque precisamente muchas de estas son externalidades positivas, no negativas, fomentan una percepción de que estos sistemas son atrasados o inferiores y contribuyen poco a alimentar el mundo. Y ustedes pueden ver muchos estos artículos que se dicen, bueno, es que la agricultura orgánica nada más es para los ricos, etcétera, que puede tener su razón, pero que siempre se trata de minimizar la contribución de estos sistemas alternativos de producción o de los pequeños agricultores. Y como decía, estamos ignorando en gran medida las externalidades positivas, estos efectos no compensados, pero positivos, que tienen positivos sobre el ambiente, sobre la salud, sobre la equidad, que estos sistemas alternativos están generando. Y yo creo que una de las cosas, entonces, para tener sistemas alimentarios mucho más equilibrados y socialmente justos, hay que incorporar estas externalidades positivas y negativas en nuestras decisiones. Y esa es, obviamente, como lo digo, la parte importante de esta metodología, de este marco y metodología de los controladores. La que sigue, por favor. Ok. Para empezar, una cosa muy importante de este método del TCA, que costos usando las siglas las siglas en inglés, es que reconoce 4 tipos de capital. Generalmente nosotros cuando hacemos evaluaciones de los sistemas alimentarios, de los sistemas agrícolas, generalmente nada más lo único, nos concentramos mucho en el capital, lo que aquí llamamos el capital producido, ¿no? Que sería
que aquí lo puse al final, que es todo el capital manufacturado, con edificios, fábricas, maquinaria, infraestructura física y capital financiero e intelectual, tecnología, etc. Siempre, generalmente nos concentramos mucho en eso. Cuando hacemos ustedes como economistas siempre se hacen funciones de producción y entonces se pone el capital, bueno, se puede poner el trabajo y la tierra, pero de una manera como muy mecánica, muy sin entender que esto está asociado a una cantidad de procesos mucho más amplios, y eso es lo que tratamos de capturar con la idea de que existen, además del capital producido, capital natural, el capital social y el capital humano. Capital natural, nos referimos al stock de recursos naturales no renovables y renovables que se combinan para producir un flujo de beneficios para los seres humanos. El capital social, nos referimos a las redes sociales que junto con las normas, valores y maneras de entender la realidad se comparten y facilitan la cooperación dentro y entre grupos humanos. Y creo que eso es algo muy, muy importante, la visión fundamental de la importancia del capital social. Obviamente el capital humano, que sí se ha tomado más en cuenta en enfoques tradicionales, que tiene que ver con los conocimientos, habilidades, competencias y atributos incorporados en los individuos que contribuyen a mejorar el rendimiento y el bienestar. Ya le hemos hablado del capital producido. Y entonces la idea es que todos estos capítulos, no solamente tenemos que enfocarnos en el capital producido, sino que tenemos que tomar en cuenta todos estos 4 tipos de capital y hacerlos visibles. Tenemos que medirlos si es posible, pero no siempre es posible, monetizarlos. ¿Por qué monetizarlos? No porque les queramos dar, no es porque pensamos que todos tengan un valor monetario, sino porque desafortunadamente en las decisiones de política pública la monetización se vuelve muy importante. Y entonces si queremos influir en políticas públicas, de alguna manera tenemos que ser capaces de darle cierto valor monetario para iluminar precisamente los trade-offs que se enfrentan. Y entonces, y esto es fundamental si queremos mejorar estos sistemas alimentarios. La que sigue. Y aquí les voy a dar, entonces, voy a hablar de el marco fundamental para aplicar esta contabilidad es que a través de los capitales naturales, sociales, humano y producido, es el marco de evaluación alimentaria de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad. Por sus siglas en inglés se llama TIC. Y entonces la gráfica que está abajo, que no voy a entrar en todos los detalles, pero es una descripción de este marco conceptual que está debajo de cómo medir. Y como ustedes ven, en la parte hasta abajo inferior, esto está en inglés, están los stocks, con los capitales natural, capital social, capital humano y capital, bueno, producido. Luego tenemos una serie de flujos que hay que hacer que son invisibles. Esos flujos que tienen que ver con los insumos, con los outputs, lo que sale de los sistemas agrícolas y alimentarios, los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y los residuos. Y esto influye en el tercer nivel en la cadena de valor agroalimentaria, ¿no? Desde la producción agrícola hasta el consumo en los hogares. Y yo diría que ahí falta un poco porque también está toda la parte de lo que pasa después del consumo, por ejemplo, con todos los desechos, que se ha vuelto uno de los grandes temas, que sabemos que se desperdicia mucha comida o que se genera mucha contaminación, etc. Y a su vez todos estos procesos generan resultados, lo que llaman en inglés outcomes, que cambian a estos capitales naturales producidos, humanos y sociales, y que finalmente llegan y se traducen en efectos sobre la contribución, sobre el medio, sobre el bienestar, ¿no? En tanto efectos ambientales, económicos, de salud y sociales. Entonces, esta es una manera de ver, no voy a entrar obviamente en todos los detalles, pero esto les da una idea que esto da una buena guía para ver en qué fijarse, cómo fijarse, y luego hay toda una literatura que ya está disponible. La que sigue, por favor. Entonces, aquí les quiero dar un ejemplo que es muy interesante de cómo se ha aplicado esta metodología. Este es un estudio de la Fundación Rockefeller, que acaba de ser publicado hace unos meses, que se llama
el costo verdadero de la comida, ¿no? Y midiendo lo que importa para transformar los sistemas de los sistemas alimentarios de los Estados Unidos. Este es un estudio que hizo la Fundación Rockefeller para informar e impulsar la transformación de los del sistema alimentario de los Estados Unidos, con el objetivo para identificar el verdadero costo de los alimentos, para identificar el verdadero costo de los alimentos es esencial, es esencial para garantizar que, como ya les dije, para que se comprendan los costos y beneficios del sistema alimentario actual. Y es todo el tratar de entender todo esto tiene que ver con transformarlo. O sea, no se trata simplemente de hacer una contabilidad y publicar un artículo, sino realmente de encontrar los puntos de acción para poder transformar, generar la innovación que se necesita. Siempre, ahora hablamos mucho de innovación, pero la innovación solamente puede existir si vemos cosas de manera diferente, si vemos las mismas cosas de la misma manera, ¿cómo podemos? Tal vez podamos innovar, pero innovaremos de una manera muy marginal o muy pequeña. Es precisamente el poder tener una visión diferente de las cosas la que nos permite crear realmente una nueva innovación, valga la redundancia. Entonces, aquí los que les quiero mostrar es que aplicando estas metodologías del True Cost Accounting, de los costos verdaderos, calculan que, y estas son las gráficas que les presento al lado derecho, calculan que, por ejemplo, el gasto en alimentos en Estados Unidos al año es de aproximadamente de 1.1 billones de dólares. Y aquí estoy usando billones en el sentido en español, lo que quiere decir millones de millones, no miles de millones, sino millones de millones, o lo que en inglés se refiere como trillones. Ustedes bien saben que entre el inglés y el español se hacen diferencias en este sentido. Entonces, lo que sabemos a costo de mercado, lo que el sistema alimentario de los Estados Unidos vale, vamos a decir, genera en valor, es 1.1 billones de dólares. Sin embargo, cuando se le incorporan todos estos costos, estas externalidades, sobre todo, y ahorita lo veremos, en términos, y aquí a la parte de abajo, en términos de salud humana, de ambiente, de biodiversidad, de medios de vida y de la economía, estos llegan a 2.1 billones de dólares. O sea, quiere decir que todos estos costos ignorados que no tomamos en cuenta cuando se hacen decisiones sobre los sistemas alimentarios en los Estados Unidos, dobletean, vamos a decir, lo que se gasta de una manera con gastos monetarios. Entonces, y aquí en la parte de abajo ven ustedes la estimación de la contribución de cada uno de estos aspectos que hay, ¿no? Que tiene que ver con desde la contribución a los gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, etc. Y aunque este es un estudio todavía a un nivel muy, muy agregado, y aunque obviamente hay muchas cosas discutibles, pero y de allí la importancia de poderle poner números. Probablemente los costos sean muchísimo más altos de lo que estamos hablando, pero por lo menos esto nos permite darnos cuenta de que hay que hacer algo, ¿no? O sea, no son costos menores lo que se están generando. Entonces, esto creo que es un excelente ejemplo de por qué tenemos que hacer esto. La que sigue, Javier, por favor. Ahora, les voy a dar otro ejemplo. Este es un ejemplo mucho más modesto, vamos a decir, de un estudio que hicimos en la Conavio, que tiene que ver con aplicar este marco del TIP que les hablé, hacer un estudio exploratorio sobre la producción de maíz en Ecuador, México y Estados Unidos, usando este marco que les decía, que hicimos en la Conavio, donde usamos también valoraciones no monetarias de las externalidades genéticas de la producción de maíz, impactos de las prácticas de producción en los servicios ecosistémicos y el valor cultural del maíz, y una valoración monetaria del suministro de agua verde y del suministro de agua gris. El suministro de agua verde es el agua para riego, y el agua gris es el agua contaminada. Y se hicieron recomendaciones de política pública. Obviamente este es un estudio obviamente previo y mucho más modesto, enfocado solamente en un sector, y también, pues obviamente con limitaciones también de datos muy, muy importantes. Pero una cosa muy importante a lo que tratamos, ¿se acuerdan? ¿A que sí, Javier? ¿Se acuerdan que lo que les decía
era que les recuerden que los que les decía es que no solamente hay que ver las externalidades negativas, o sea, sino también hay que, la que sigue, por favor, sino también las externalidades positivas. Y esto fue una parte importante del estudio que hicimos en la Conavio, donde también uno de los problemas de ignorar estas externalidades positivas o negativas es que nos hacen que no valoremos los beneficios de muchos de estos sistemas alternativos de producción, digo alternativos, aunque son tradicionales, tal vez han estado, pero tal vez son vistos como alternativos ahora en la visión convencional de la agricultura y la modernización, en las teorías económicas del desarrollo agrícola, etc. Y entonces, por ejemplo, uno de los resultados interesantes de este proyecto de donde aplicamos el TIP es que en el caso de México y con pequeños agricultores campesinos mostramos que estos agricultores campesinos que son tan denodados por muchos, particularmente en el pasado, ahora se trata de revalorarlos, y que bueno, se está tratando de revalorarlos, producen dos importantes externalidades positivas que son poco reconocidas. Primero, generan una oferta de maíz mucho mayor y por ende una mayor cantidad de gente alimentada de la que habría si fueran exclusivamente de subsistencia o si solo produjeran para maximizar su beneficio financiero. O sea, que estos pequeños agricultores que tanto denodamos en el país, tanto se denoda en el país, realmente están haciendo una contribución muy importante tanto al país, a las zonas rurales, como hablaba Antonio Yuna, son las zonas de alta pobreza, y uno se podría imaginar si no hubiera maíz, la pobreza sería todavía peor. Muchas veces se dice que los campesinos son pobres porque siembran maíz, pero uno diría o que porque son pobres siembran maíz. Yo diría que a veces es más bien siembran maíz por muchas razones, ¿no? Pero una de ellas es una manera de poder compensar muchas de las limitantes económicas financieras que tienen. Pero otra parte muy importante es que esto que hacen los campesinos de guardar su semilla y compartirla es que genera diversidad genética en evolución y nueva variación genética que tiene un alto valor de opción para el mundo y para México, ya que el maíz es uno de los cultivos más importantes que se cultivan globalmente. Entonces, quiere decir que estos campesinos no solamente están contribuyendo a la seguridad alimentaria de México, sino también están produciendo un servicio evolutivo de relevancia global. Entonces, otra vez es ver que toda esta idea es tratar de esta contabilidad de costos, verdadera de costos, es tratar de traer, no solamente ver las externalidades negativas, que claro, es muy importante identificar y cuantificar las externalidades positivas y negativas, pero también ver las externalidades positivas. Una de las cosas que sale, uno de los mensajes, bueno, la comida muy barata que cuesta mucho, entonces uno diría, bueno, pues hay que aumentar el precio de los alimentos, y eso obviamente a los gentes en política pública no es un mensaje muy que les guste mucho oír. Pero yo creo que más que tratar de aumentar los precios, lo que necesitamos es primero hacer transparente estos costos verdaderos para que podamos entonces sí hacer mejores decisiones. Y también, como decía otra vez, la idea es que podamos innovar. O sea, ¿cómo vamos a innovar si ignoramos la contaminación? ¿Cómo vamos a poder generar la tecnología y las políticas que permitan que esa contaminación disminuya, ¿no? Ustedes pueden ver lo que está pasando con el cambio climático. O sea, realmente el haber hecho visible la importancia del carbón y de la contribución de los seres humanos por la emisión de carbón al cambio climático ha generado una cantidad de innovación tremenda, ¿no? Si hubiéramos seguido pensando que quemar petróleo no tiene efecto, pues no habría toda esta innovación, por ejemplo, de las celdas solares, de las generadores eólicos, etcétera, no se hubiera dado, o se hubiera dado solamente una unidad muy marginal. Entonces, es muy importante que, si queremos, realmente hablamos mucho de innovación, pero la innovación solamente puede existir si empezamos a ver estos sistemas de una manera diferente y podemos entender precisamente estos costos y beneficios
que son ignorados o que son invisibles. La siguiente, Javier. Y bueno, con esto prácticamente estoy terminando mi plática. Para quienes quieran saber más al respecto de la contabilidad de costos verdaderos, les recomiendo este libro que ustedes pueden bajar gratuitamente. Ahí está la dirección, o lo pueden poner True Cost Accounting for Food. Se puede bajar gratuitamente y es un excelente recurso para entender más sobre estas metodologías. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Mauricio, pues muchísimas gracias por tu presentación. De verdad que es muy gratificante mirarlo y hacernos sobre todo reflexionar. Rápidamente, antes de pasarle el micrófono a las personas que están aquí presentes, quiero comentarte pues que hay alumnos de licenciatura, de las maestrías, alumnos del doctorado en ciencias sociales, colegas de la Facultad de Economía, que me da gusto verlos aquí, como la maestra doctora Liliana Albornoz, el doctor Rodolfo Canto, la maestra Magali Ancona. Les agradezco bastante, y también el impacto internacional que ha tenido esto con mi colega, el doctor Nelson Villoira, es economista agrícola de la Universidad de Kansas State University, también de los Estados Unidos. Pues abre esto, también está por aquí, nos compartía un documento, Abelardo. Muchas gracias, Abelardo. Abelardo, Seguramente sí. lo Sí, ubicas, no, que es consultor.